Buenas tardes. Muchas gracias al Departamento de Estado de los Estados Unidos Good afternoon, everyone. Thank you so much for the U.S. State Department y a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba por su apoyo y por permitirnos contar nuestras historias y denunciar al régimen castrista. and for the Foundation for Human Rights in Cuba and allowing us the opportunity to tell our stories and let you know about the Castro regime. Yo me gradué como médico en el año 1994 en la Facultad de Medicina de Matanzas. I graduated as a doctor in 1994 in the medicine faculty at Matanzas. En Cuba el gobierno dice mucho que bueno, la educación en Cuba es gratuita y por tanto somos su propiedad. So as the Cuban government claim education is free of charge, therefore we are their property. Por lo tanto, desde que nos graduamos percibimos un salario bien bajo y entonces comienza la historia de las misiones médicas en el exterior. So since we graduate, we get a minimum salary, and that's where the story with the missions, with the medical missions, that's where that starts. Primeramente nos enviaron a un país que se llama Belice, en Sudamérica, Centroamérica. Estuvimos 11 meses en Belice con una previa firma de contrato, que supuestamente era un contrato, pero que no fue tal contrato. First, we were sent to a country, to Belize, for 11 months, supposedly under a contract, which was no contract at all. Exactamente, y que fue voluntario y humanitario. They claim for this to be voluntary and for humanitarian purposes. Y en ninguna de las ocasiones, repito, misión Belice, misión Venezuela, misión Brasil, no fue ni voluntario ni humanitario. And in none of the missions, whether it was Venezuela, Brazil, or Belize, this was not voluntary at all. En el caso de Misión Venezuela, desde que llegamos, desde que firmamos el contrato, todo fue bajo un régimen militar donde se nos prohibía la salida, las relaciones con los venezolanos. So in the Venezuela mission, it was under military supervision where we were restricted we were deprived from our freedoms, we were deprived from engaging with local people from Venezuela. Nos pagaban un 10%, 15% de lo que pagaba Venezuela, el gobierno de Venezuela a Cuba, y el resto se quedaba en una cuenta congelada en Cuba. So we only got about 10 to 15% of the money that the Venezuelan government was paying for our services. The rest of the money was being sent to an account in Cuba. Exactamente, muchos de nosotros decidió no volver a Cuba, ese dinero no se le dio a la familia, ese dinero que ya ese médico trabajó, el gobierno cubano lo confiscó, lo congeló. Many of us decided not to return to Cuba. This money didn't go to our families. This money was seized and was frozen in accounts by the Cuban government. En Venezuela la misión era bien difícil y encima de que era muy difícil, con la presión que los coordinadores de la misión, que no eran más que agentes de la seguridad. So in Venezuela we were under very difficult circumstances. We got pressure from the coordinators, quote unquote, who were nothing but agents of the government. Esos agentes de la seguridad nos tenían prácticamente bajo un asedio y un estrés constante y bueno, había que hacer muchas cosas, dentro de las cuales lo que más molestó y lo que más todavía me molesta fue falsificar las estadísticas. So these security agents had us under constant pressure, and what bothered me the most is that we had to falsify statistics. Y además algo bien serio que era influir en el modo político de pensar de la población, o sea, obligarlos a la población de una manera coerciva a votar por Chávez o por Maduro. And also we had to influence the general population to vote for the regime, either for Maduro or Chávez. Exactamente. Ya después de Misión Venezuela, que todos pasamos por ahí, muchos de nosotros, yo tuve 7 años en Venezuela,
nos dicen que necesitaban en Misión Brasil, necesitaban médicos pero que ya tuvieran misión anterior en Venezuela, que era como la escuela de las misiones. So after the mission in Venezuela, I myself and many of us went there. I was there for 7 years. Once this mission was over, the Brazil mission was offered to us, and this was for people who had already undergone or went through the Venezuela mission, which was like the starting point for the missions. En Misión Venezuela fue PDVSA la que supuestamente pagaba la misión. So at La petrolera de Venezuela, PDVSA. PDVSA, which is the petrol company, the oil company from Venezuela, they were the ones who were disbursing the money and making payments for the mission. En el caso de Brasil era muy diferente. El caso de Brasil fue intermediado por la OPAS, Organización Panamericana de la Salud. So Brazil was actually very different because this was actually being sponsored by PAHO, the Pan American Health Organization. En ese caso, si no mediaba esta organización, no podía Cuba hacer contratos con el gobierno de Brasil, y bueno, por ese motivo nos pagaban, el salario era supuestamente el 75% para Cuba, 5% de salario nuestro para Brasil, y lo que se estaba hasta llegar al 100%, al 100%, era lo que nos pagaban a nosotros. So we had to use the PAHO as intermediaries in order to be or participate in these missions. In Brazil, 75% of our earnings were going to the Cuban government, and 5% was going to Brazil. We only obtained the remaining to make us whole or make the 100% of our fees. Entonces, bueno, cuando vimos aquello, nosotros nos quedamos, no sabíamos ni qué iba a pasar, porque el dinero que nos daba Cuba, inicialmente, cuando Ramona va a hacer su testimonio, que le daban un dinero a Ramona en Brasil y el otro dinero se lo depositaban en una cuenta congelada en Cuba. So the money that was going to Cuba, and Ramona will talk about this, money that we were paying for our services in Brazil was being sent to Cuba and was being deposited into an account that was frozen by the government. Ya en nuestro caso nos pagaban los 1.200 reales con independencia de dólares, con independencia del valor que tuviera el dólar en ese minuto. O sea, los reales eran 1.200 con independencia del valor del dólar. So in my case, we got paid 1,200 reales or local currency, regardless of the US exchange rate. That's all we got. Y bueno, los gastos de instalación para lo que es conceptos de renta, comida, ropa, nuestros insumos, lo pagaba el gobierno local de cada municipio en Brasil. So in Brazil, each local government would pay for things such as food, clothing, and other necessities. En Brasil tuvo características especiales. Brasil permitió la familia, o sea, esposo, esposa y hijos menores de hijos. So in Brazil, they have special conditions where they actually allow husband and wife and their children, their family unit. Exactamente. En mi caso, tengo la experiencia que mi hijo fue por 3 años, porque era menor de edad, le dieron una visa dependiente. So in my case, my son went there for 3 years. He was a minor, so his visa was derived from mine. Pero el gobierno de Cuba, el primer año que mi hijo estuvo en Cuba, en 2016, cuando regresé de vacaciones, me obligó a firmar una hoja que ellos decían contrato. So when I went back to Cuba in 2016, I was forced by the government to sign a piece of paper which they called a contract. Que decía que mi hijo tenía que volver para Cuba cada 3 meses por disposición del gobierno de Cuba. No puede estar en Brasil 3 años. Stating that according to the Cuban conditions, my son had to return to Cuba every 3 months. He was not allowed to stay outside the country for 3 years. Lo cual era imposible porque el pasaje de Brasil a Cuba es muy caro y todo eso era costeado por nosotros.
And that was impossible because the airfare from Cuba to Brazil is super expensive and we had to pay out of pocket. Entonces yo decidí pues dejarlo en Brasil con perfil bajo, prácticamente escondido en casa, con el asedio de los agentes de la seguridad del Estado que se llamaban coordinadores. So I decided to leave him in Brazil, basically hiding at home under the pressure of the so-called coordinators. Me cansé de la esclavitud, me cansé de estar asediada, me cansé de que me controlaran, me cansé de que me quitaran el pasaporte. I was tired of being subjected to all the abuse, feeling like a slave. They withheld my passport. I got tired of all the pressure that they were putting on us. Me cansé de mentir y bueno, decidí felizmente acogerme al Cuban Medical Parole y por eso estoy en estos minutos, gracias a ustedes, contándole mi historia lo más escueto posible. I was exhausted and tired of lying, so I decided to join the Cuban parole visas, and that's why I'm here telling you my story. Ya tiene. Muchas gracias. That's it. Thank you so much. Buenos días. Good morning. Buenos días. Mi nombre es Ramona Mato Rodríguez. Yo soy médico especialista en medicina general integral. I am Ramona Matos Rodriguez. I specialize in family medicine. Yo hice dos misiones, una que fue en Bolivia en el 2008 I went to two missions, one to Bolivia in 2008, y la otra fue en el 2013 en Brasil. and the second one was in 2013 in Brazil. Escuetamente voy a contarles, hay mucho que contar, son muchas historias, pero escuetamente quiero hacerle partícipe de mis experiencias y de cómo nos traficaban a los médicos cubanos, cómo fuimos víctimas del gobierno cubano. There is a lot to be told. I will briefly explain and tell you some of my own experience as to what we went through, how we were basically being trafficked, and how we were victims and exploited by the Cuban government. En el 2008 fui a Bolivia y me asignaron en el departamento de... Es el Amazonas de Bolivia en un pueblo llamado San Agustín. So in 2008, I went to Bolivia, a small town in the Amazon called San Agustín. Cuando fuimos para Bolivia nos entregaron un pasaporte rojo que era un pasaporte oficial. When we went to Bolivia, we were handed a red passport, which is an official passport. Con él viajamos en el avión durante esas 9 horas que estuvimos allá. So we were with this passport with us, stayed with us for the 9 hours of the flight. Y cuando estábamos haciendo migración en el aeropuerto de Bolivia, había una oficial de seguridad del Estado afuera quitándonos el pasaporte. So as we were doing immigration to get into Bolivia at the airport, there was a state agent, security agent from Cuba who was taking away our passports. Nosotros estuvimos trabajando en Bolivia indocumentados. Nosotros no teníamos ningún documento que dijera nuestro nombre, no teníamos pasaporte, no teníamos identificación. So we basically worked without any identification. We were undocumented. We had no documents bearing our names. We had no passport, no ID whatsoever. Por lo que si nos pasaba algo, si alguien nos llevaba de ahí, si nos moríamos, si pasaba algo, nadie conocía quién era esa gente que había muerto o que se había desaparecido o que le había pasado algo. So anything happened to us, suppose we get hurt, we died, nobody would know who that person who died or got hurt or anything. No one would know our identity. Nunca nos explicaron las condiciones que tenía Bolivia por ser un país del altiplano. They never explained to us the geographic conditions that we had to endure in Bolivia. Por lo que me vi expuesta a las condiciones atmosféricas del altiplano y conocí de muchos médicos que a 5 o a 6 días de llegar al altiplano
murieron por complicaciones cardiovasculares. So it was never explained to us the issues with the altitude. A few doctors, or some of the doctors, 5 or 6 days into arrival, got very, very ill. Some of them died due to cardiac complications. En el pueblito del Amazonas, lo primero que me chocó fue que diariamente tenía que escribir en una hoja nombre falso, edades falsas, direcciones falsas de pacientes que no veía. What bothered me the most in that small town in the Amazons was that every day I had to write in a piece of paper fake names, fake ages, and addresses of people. Era una estadística, That was just statistics. porque eso era lo que nos obligaban los agentes, que eran quienes nos seguían, quienes nos controlaban, era lo que teníamos que poner. Si no lo poníamos, teníamos que irnos para Cuba sin nuestro salario. Allí lo perdíamos el dinero que se nos guardaba en el banco, claro, y comisión rota, eso significaba que tú no ibas a ser nadie más en Cuba. Así mismo nos lo decían. So our handlers, these coordinators, we were forced and required to collect all this fake information, and otherwise we would be sent back to Cuba without any of our earnings or salaries. What they call a broken mission. If we broke the mission, that meant that we would lose all our earnings. Allí también vi cómo los medicamentos que se coordinaban para la atención de esos pacientes, al no existir paciente, al no ver paciente físicamente, los medicamentos tenían que jugar con la cantidad de pacientes que veía. So there was also Ay, perdón. Also, medication-wise, we had to see all these agents that did not exist. So we had to correlate the medication for the care of the patients for patients that did not exist. Y entonces teníamos que destruir. So we had to destroy the medications. Pasé a Brasil en el 2013, al Amazonas. In 2013, I went to Brazil, in the Amazons area. En el Mais Médico. En el Mais Médicos. At the, Mais Médicos. the company called Mais Medicals. Y allí me di cuenta que era una mentira. That's where I realized that it was all a lie. Nos daban $400 y nos ponían $600 en un banco en Cuba. We were getting $400 and $600 were being deposited into a bank account in Cuba, which monies that were actually frozen. Que lo congelaban hasta que tú fueras y cumplieras tu misión. Until you successfully finish and completed your mission. Por eso fui hasta el Congreso de los Diputados brasileños. That's when I went to the Congress in Brazil. Y denuncié el trabajo esclavo de los médicos cubanos. And I denounced the slaver-like work performed by Cuban doctors. Ellos me ayudaron mucho y tuve que pedir asilo político en Brasil y asilo aquí por el parole para médicos cubanos. They helped me a great deal. I had to request asylum in Brazil and also here in the United States through the parole for medical practitioners. Y al llegar aquí, bueno, con ayuda de la Fundación para los Derechos Humanos, nosotros hicimos una denuncia de toda esta esclavitud de los médicos cubanos, de todas las misiones, y por eso estamos aquí. When we got here, aided by the Foundation for Human Rights, we were able to establish and set up a legal claim, and that's why we are here today. Sí, cuando estuve en Bolivia, los asesores, que eran los jefes, que no estaban allí en ese pueblo. So when I was in Bolivia, the advisors, the bosses, the handlers, were not physically in that town. Ellos a las 6 de la tarde te exigían que tú dieras un parte. They demanded report at 6 p.m. En el reporte ese debías poner 30 pacientes vistos diarios.
In that report, you had to write down that you had como seen mínimo. as a minimum 30 patients a day. Eso me chocó cuando llegué allí, es decir, que me dio shock, I was shocked by that when I got there. porque el primer día que yo comencé a trabajar me di cuenta que allí no iba nadie. The first day that I went to work, I realized that no one was going there for healthcare. Le dije a la otra muchacha, a la doctora que estaba allí, ¿y cómo tú haces para ver 30 pacientes? And I asked my fellow doctor who was there too, I asked Sí. her, how do you see 30 patients a day? Dice, bueno, ya tú te vas a enterar. She said, well, you figure it out. Ese día a las 6 de la tarde llamé a mi jefe y le dije, yo no he visto pacientes. That day I called my boss at 6 p.m. I told him I haven't seen any patients. Me dijo, tienes que mandarme 30 nombres de 30 pacientes. You have to send me 30 Tienes que names inventarlo. with 30 patients. You Tienes que have to make inventar them up. diagnósticos. You have to make up diagnosis. Durante ese mes que estuve allí hice eso. And that's what I did that 1 month that I was there. Porque si no lo hacía me mandaban para Cuba con la misión revocada, If I didn't do that, I would castigada. be sent back to Cuba with a revoked mission and I'd be punished. Y sin el dinero que me ponían en la cuenta en Cuba. And no access to the money that was being deposited into the account in Cuba. Fui testigo en la farmacia de que los medicamentos, al sobrar porque no había pacientes, tenías que botarlo, quemarlo, incinerarlo, enterrarlo, desaparecerlo. I witnessed at the pharmacy, since we had no patients, all the excess medication had to be disappeared, burned it, or we got rid of it any way possible. Porque el gobierno cubano tenía que justificar que esos 30 pacientes que ellos sabían que eran falsos, que no habían sido vistos, tenían que justificarlo con medicamentos que estaban en la farmacia para ellos, que supuestamente se les tenía que dar gratis. Because the Cuban government, they had to justify the medication being used for those fake patients. That medication was to be used for them, but they were not patients. ¿Qué pasa con el dinero y en general cuáles son las consecuencias de abandonar el programa? Ok. En todas las misiones, el gobierno cubano pagaba una pequeña parte del dinero en el país donde estábamos y la otra parte del dinero la congelaba, ¿no? Cuenta congelada del gobierno en Cuba. Si el médico que no quería regresar era voluntario a la misión, pero si el médico no quería regresar voluntariamente, como supuestamente era la misión, ese dinero el gobierno no se lo daba a la familia, el dinero que tú habías trabajado, que habías pagado por ti ese país, se quedaba en Cuba. Ya tú no tenías derecho más a regresar a Cuba, como no tenías derecho a regresar a Cuba. Todos nosotros estamos castigados por 8 años y fuimos médicos voluntarios. So the monies were not given to our families. They stayed in Cuba, frozen. Our earnings, part of the money, small amount, was given to us in the host country. The other money was going to Cuba. And for defecting or leaving the mission, we were penalized 8 years, even though we were so-called volunteers. Con respecto a lo que usted preguntó sobre si hay algún programa para ayudarnos a reinsertarnos es no. And your second question, if there's a program to help us get to be able to practice medicine in this country, the answer is no. I want to know who of them were in Venezuela. ¿Quiénes de ustedes estuvieron en Venezuela haciendo ese programa en Venezuela? Si nos pueden contar exactamente lo que vivieron allí. If you can tell us what exactly you have to live there, experience there. And if some ideology thing were part of the program inside those locations. Si alguna de los temas políticos, ideológicos, las obligaban a decir frases a favor del régimen, si de todo eso nos pueden hablar, que fue lo más difícil de haber vivido en Venezuela en ese programa. Buen día. Mi nombre es Fidel Cruz, soy médico cubano, también estamos presentes en el tema de la demanda. I am Fidel Cruz. I am also a Cuban doctor who is part of this lawsuit.
Estuve en Venezuela desde 2011 hasta 2014. I was in Venezuela from 2011 to 2014. En el tiempo que estuve allá fue las elecciones de Chávez y las elecciones de Maduro. While I was there, we went through the Chavez election and also Maduro's election. Nos obligaban los representantes del gobierno en cada consulta que nosotros veíamos, en cada paciente que nosotros atendíamos, a hablarle del gobierno, a hablarle de las cosas buenas que tenía el gobierno de Maduro y influir en la mentalidad del pueblo para que votaran a favor de Maduro o de Chávez. Cada uno de nosotros, de los médicos que estuvimos en Venezuela, teníamos que dar un reporte, una estadística a nuestros jefes de la seguridad del Estado sobre cuántos pacientes llevamos a los colegios electorales y si votaron o no por el oficialismo. Creo que con eso he respondido la pregunta. I think that answered your question. Sí. Quería saber, ¿los obligaban a chantajear a los pacientes de alguna manera a cambio de medicina o de atención? Es decir, te vamos a dar medicinas o te vamos a atender si votas por el régimen, por el gobierno de Maduro o de Chávez. Sí, eran cosas como, por ejemplo, te atendía y te decía, recuerda que estás aquí hoy, que estoy aquí atendiéndote a ti, gracias a Maduro, gracias a Chávez, que si ellos no están en el poder, nosotros no vamos a estar aquí, no vamos a tener salud, el sistema de salud va a decaer, eran cosas así. Buenos días, Carlos Alejandro Rodríguez para Cubanet. Los periodistas independientes en Cuba sabemos, o sea, hemos sufrido también la represión directamente, pero nuestros familiares también. Entonces me gustaría saber de parte de los médicos si sus familias en Cuba también han sido víctimas cuando ellos han decidido irse a otro país a aplicar un programa de paro. ¿Qué ha pasado con los familiares en Cuba? Buenos días, mi nombre es Lucela Rivero, también formo parte del grupo que estamos en esta demanda. Para contestar esta pregunta, sí, yo en lo particular estoy siendo víctima de eso. Tengo 2 hijos médicos, mi hijo mayor hace 5 años que está graduado y a partir de que yo deserté, o sea que abandoné el programa en Brasil, a mi hijo mágicamente le quitaron el trabajo de médico de consulta. Mi hijo está haciendo una labor de operario, o sea, fumigando, no sé si saben lo que es, fumigando las casas, acompañando a un grupo de técnicos que son los que deben hacer ese trabajo y él es como uno más de ese grupo. No le han designado una consulta más, no lo han puesto más nunca a interactuar como médico. Cuando él, yo misma que él me dijo eso, pregunté, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué explicación te dieron? Mami, no me dan ninguna explicación. Solamente le dijeron, tú sabes de qué se trata, tú sabes por lo que es. Acógete al plan o pide la baja. No puede pedir la baja porque de qué va a mantener su familia y de qué va a vivir él. Entonces, él está ahí tranquilo, pero siendo médico sin ser médico. Solamente por ser hijo de José. Y el segundo hijo se graduó ahora en agosto y también mágicamente a la hora de las ubicaciones le dijeron tienes que irte para la parte rural, un municipio bien lejos de Santiago, Guamá. Y él dijo, pero ¿por qué? Bueno, porque no hay ubicaciones en Santiago, en el municipio, que es de donde somos nosotros, Santiago de Cuba. Y entonces, bueno, él fue para allá. Allá está trabajando en un consultorio en plena Sierra Maestra y muchos compañeros de él de su mismo curso están trabajando en policlínicos en áreas de salud en la ciudad. Entonces, él fue a ver, porque él no lo había ubicado donde él había pedido, que él había querido estar en la ciudad, y le dijeron que no, que eso era lo que le tocaba. Sencillamente, eso fue lo que le tocó. Y tiene que estar ahí. Es así, o sea, es como trabajan, no te dan una explicación, sencillamente tienes que hacerlo. That's the way they work, there's no explanation, you just have to do it. Quería hablar
platicar un poco de los daños psicológicos que ustedes como médicos experimentaron y en términos de la salud mental, y se considera que esta coerción contra sus hijos es una manera de silenciarla a usted, de una forma de abuso psicológico por parte del régimen cubano. Sin lugar a dudas es una manera. A veces me cuesta admitirlo, pero no por eso me van a callar.